Bienvenidos a este seminario virtual de preparación para las inscripciones de la convocatoria Contraloría General de la República. Este es un nuevo proceso de selección del cual en días recientes se han anunciado fechas de inscripciones que estamos precisamente próximos a este momento. Y es un proceso de selección muy importante porque abarca a una gran cantidad de empleos, más de 3.000 empleos están siendo ofertados en esta convocatoria, pero adicionalmente abarca todo el territorio nacional a través de una oferta de empleos que tiene una asignación salarial que es atractiva para la ciudadanía y por lo tanto genera un gran interés en todo el territorio nacional. Desde Construyendo Méritos agradecemos su asistencia a este espacio el día de hoy. Es muy importante para nosotros conocer de parte de ustedes cuáles son sus inquietudes a la hora de participar en un concurso de méritos, cuáles son sus necesidades de formación y qué preguntas tienen frente al concurso público de méritos de la Contraloría General de la República. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, hago parte del equipo de Construyendo Méritos, que somos una institución dedicada a la formación para el ingreso a la carrera administrativa. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en la sección del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Estaré muy atento para resolver las inquietudes que tengan en el transcurso de esta conferencia. Y si de pronto estás viendo esto en diferido a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestra página web, te invitamos a dejar tus preguntas en la sección de comentarios. Vamos a comenzar entonces con lo que nos convoca el día de hoy. Este es un seminario de preparación para las inscripciones de la convocatoria. Este primer momento que es fundamental a la hora de participar en un concurso público de méritos, momento en el cual nosotros básicamente seleccionamos un empleo y cargamos la formación académica y de experiencia en la plataforma dispuesta para el concurso público de méritos. Vamos a seguir a continuación el orden del día que vamos a ver. Cronograma de la convocatoria Contraloría General de la República. Canal de inscripciones para participar en este proceso de selección. Empleos ofertados, requisitos mínimos de los empleos y asignación salarial. Este es el tercer punto. Documentos de formación académica que se debe aportar en la convocatoria Contraloría. Documentos de experiencia, también los mencionamos. Equivalencias que se aplican para quienes no cumplen con los requisitos mínimos de los empleos. Pruebas que se aplicarán en la convocatoria de la Contraloría General de la República. Y finalmente mencionamos la prueba de valoración de antecedentes o de análisis de antecedentes, como se denomina en este proceso de selección. Todo esto con el fin de que optimicemos en la mejor forma nuestra hoja de vida, integrada por los soportes de formación académica y experiencia, y que adicionalmente seleccionemos el mejor cargo, el cargo más apropiado para nuestra trayectoria laboral. Vamos a comenzar entonces rápidamente con el primer punto. Recuerden que si tienen dudas y tienen inquietudes, estaremos atentos de leerlas en el chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla y en la sección de comentarios. Vamos a comenzar con el cronograma de este proceso de selección divulgado por la Contraloría General de la República. Es importante que nos fijemos bien en los momentos importantes de este concurso público de méritos. En un primer momento, tenemos la fase de inscripciones. Desde el 3 de febrero de 2025 fueron divulgados los actos administrativos de convocatoria o el acto de convocatoria, junto con la información de cada empleo que está siendo ofertado en este proceso de selección. Entre el 10 y el 14 estarán abiertas las inscripciones. En un momento vamos a ver cuál es el canal a través del cual estarán habilitadas las inscripciones. El 20 de mayo del 2025 será publicada la lista de admitidos y no admitidos. Ya vamos a ver de qué se trata esta fase. El 23 de septiembre del 2025 se publicará la citación a pruebas escritas que se aplicarán el 19 de octubre del 2025. Los resultados de las pruebas se divulgarán el 9 de diciembre del 2025 también, y los resultados de la prueba de análisis de antecedentes se divulgarán el 24 de marzo del 2026. Los resultados consolidados de las tres pruebas que se aplicarán se divulgarán el 25 de mayo del 2026, y las listas de elegibles está previsto que sean publicadas el 2 de julio de 2026. Allí tenemos entonces las fechas importantes de este proceso de selección. Allí en el medio de estas fechas que hemos informado, hay otros eventos importantes como las reclamaciones,
como la publicación de los resultados de las reclamaciones, entre otros momentos allí intermedios en el proceso de selección. Pero esto que acabamos de ver son las fechas más relevantes de este concurso de méritos, resaltando que entre el 10 y el 14 de febrero estarán habilitadas las inscripciones para esta convocatoria Contraloría General de la República, que es un momento muy importante y allí vamos adelantando información relevante en la medida en que solamente durante las inscripciones nosotros tenemos la oportunidad de cargar nuestros certificados de formación académica y experiencia. No tenemos otro momento para probar, para acreditar nuestra trayectoria laboral, nuestra trayectoria académica. Y por eso es importante que nosotros establezcamos bien cuáles son los certificados que yo debo aportar y en qué forma. Precisamente eso es lo que vamos a ver a continuación. Este cronograma se materializa en las siguientes fases para que entendamos muy bien cuál es el paso a paso de este concurso de méritos para la Contraloría General de la República. En un primer momento tenemos inscripciones, luego tenemos la verificación de requisitos mínimos. Esta verificación de requisitos mínimos es la revisión que hace el operador de este proceso de selección para determinar si como concursante cumplo o no con los requisitos mínimos del empleo. Allí tenemos esta fase en un color diferente precisamente porque es un momento eliminatorio. Yo puedo salir del concurso de méritos si no obtengo un puntaje, perdón, si no sobrepaso la fase de verificación de requisitos mínimos, si no cumplo con los requisitos mínimos del empleo. Por eso yo debo determinar muy bien el empleo al cual me voy a postular y la calidad de los documentos que voy a aportar, que efectivamente cumplan con los requisitos de acreditación, de la formación académica y de la experiencia. Una vez surtida la fase de verificación de requisitos mínimos, la universidad que operará el proceso de selección, que en un momento les contaré cuál es, publica un listado de admitidos y no admitidos, personas que continúan en concurso, precisamente por ser una fase eliminatoria, y personas que no continúan en concurso. Las personas que no continúan en concurso no serán llamadas a presentar las pruebas escritas y tendrán la oportunidad de interponer reclamación en contra de este resultado. Esta reclamación deberá ser resuelta previo a continuar con la siguiente fase, que es precisamente la citación a pruebas. La citación a pruebas es un llamado a los concursantes que superaron la fase de verificación de requisitos mínimos para que se presenten a la aplicación de pruebas y en paralelo se informa cuáles son los ejes temáticos o conocimientos, habilidades y competencias que serán evaluados en las pruebas escritas. En esta convocatoria se aplican dos pruebas. En un momento también vamos a ver cuáles son esas pruebas y su peso porcentual. Se aplican dos pruebas escritas y una prueba no escrita. La primera prueba escrita es la prueba de competencias funcionales y la segunda es una prueba de competencias comportamentales. Allí los tenemos como si se aplicaran en dos momentos, pero realmente es dos pruebas que se aplican en un solo momento. Esa es la realidad de estas pruebas escritas. Simplemente las tenemos en esta gráfica separadas porque la prueba de competencias funcionales es una prueba eliminatoria. Es decir, que este es otro momento eliminatorio del proceso de selección y allí, en esta prueba, yo debo obtener un puntaje mínimo para poder continuar en concurso. Yo presento las dos pruebas, pero si yo no supero el puntaje mínimo de la prueba de competencias funcionales, no voy a poder continuar en el proceso de selección. Tenemos entonces que estas dos pruebas las presentaré el 19 de octubre del 2025 y a partir de allí yo tendré también la oportunidad de interponer una reclamación si es del caso. A partir de allí se publicará los resultados de la prueba de análisis de antecedentes, que es una calificación de mi hoja de vida integrada por los soportes de formación académica y experiencia que aporté durante la fase de inscripciones. Miren lo importante que es esta fase, que yo a partir de los documentos que aporto entre el 10 y el 14 de febrero, me van a calificar por allá el 24 de marzo del 2026 mi prueba de análisis de antecedentes. Es decir, los documentos que yo aporto durante las inscripciones son los que me van a servir para la calificación de la prueba de análisis de antecedentes. Con posterioridad, yo no tendré la oportunidad de aportar nuevos documentos o de enmendar o aclarar los que ya aporté.
Por eso es muy importante que nos fijemos bien qué estamos aportando y cómo lo estamos aportando durante las inscripciones. Agotadas las tres pruebas, hablamos de dos pruebas escritas y una prueba no escrita, se consolidan los resultados en listas de elegibles que expide la Contraloría General de la República y de allí en adelante le corresponderá a la misma Contraloría el nombramiento en periodo de prueba, que para efectos de la entidad es de 4 meses, y la inscripción en el registro de carrera una vez se supera este periodo de prueba. Este es el paso a paso del concurso Contraloría General de la República. Esto es lo que podemos esperar nosotros de este proceso de selección. Vamos a ver que la Contraloría General de la República tiene un régimen especial de carrera administrativa. En Colombia coexisten tres regímenes de carrera. Vamos a hablar primero del régimen general, que es el régimen que aplica para todas las entidades del Estado. Allí encontramos a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y la rama ejecutiva del orden territorial, por ejemplo, que es el grueso de la carrera administrativa en el país. Es decir, ministerios, departamentos administrativos, unidades administrativas especiales en el orden nacional. En el orden territorial tenemos gobernaciones departamentales, alcaldías municipales y entidades del orden territorial. Ese es, digamos que, el régimen general de carrera administrativa, que tiene la particularidad de que es administrado y vigilado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Lo mismo sucede con los regímenes específicos de carrera administrativa. En los regímenes específicos encontramos a entidades que tienen reglas propias de su sistema de carrera, como la Aerocivil, como el INPEC, como el sistema docente, por ejemplo, que tienen reglas propias, es decir, normas propias de carrera administrativa, porque prestan funciones muy especiales, necesitan un sistema de carrera propio, pero la competencia para administrar estos sistemas de carrera igual recae en la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para este concurso de méritos de la Contraloría, encontramos que no hay competencia de la CNSC, ya que la Contraloría tiene un régimen especial de carrera administrativa, es decir, es competente para administrar y vigilar su propio sistema de carrera. No es el único sistema de carrera con un régimen especial. Hay varias entidades u organismos en Colombia que tienen un régimen especial en la medida en que la Constitución Política del 91 quiso que estas entidades fueran autónomas incluso en este aspecto. Allí encontramos, por ejemplo, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a la rama judicial, a los entes universitarios autónomos, entre otras pocas entidades u organismos que tienen la competencia para administrar y vigilar su sistema de carrera. Es por ello que en este concurso de méritos no encontramos que la Comisión Nacional de Servicio Civil tenga competencia alguna. Administrar la carrera en la entidad le corresponde exclusivamente a la Contraloría General de la República. Y es por ello que en este proceso de selección no participamos a través del SIMO, que es un sistema, un aplicativo web que es de propiedad, que administra la Comisión Nacional de Servicio Civil para participar de los distintos concursos de méritos de su competencia. En esta ocasión tenemos una plataforma propia que ha sido puesta a disposición por la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia es el operador de este proceso de selección, es una institución superior, de educación superior a quien le corresponde desarrollar cada una de las fases. Es decir, nosotros aquí veíamos este paso a paso del concurso de méritos y la universidad interviene desde allí lo que tenemos como punto 2, verificación de requisitos mínimos, hasta la consolidación de los resultados totales de las tres pruebas aplicadas que remite a la entidad para que sea la entidad la que expida las listas de elegibles. Es decir, la Universidad de Antioquia intervendrá, desarrollará, aplicará cada una de las fases que les menciono, incluyendo las reclamaciones que interpongan los ciudadanos en contra de los resultados de la verificación de requisitos mínimos y en contra de los resultados de la aplicación de las distintas pruebas. La Universidad de Antioquia entonces ha puesto a disposición una plataforma especial para participar de este proceso de selección, lo cual incluye la posibilidad de cargar a través de esta plataforma los documentos durante la fase de inscripciones.
es el enlace precisamente que vemos allí en pantalla. Ustedes a estas alturas ya deben conocer este sitio web y ya deben estar familiarizados con las aplicaciones de este sitio web, es decir, la sección donde se cargan los documentos, la sección donde aparece la información normativa del concurso de méritos, entre otros elementos importantes de este aplicativo. A través de este aplicativo nosotros participamos de todo el concurso de méritos. En un primer momento nosotros cargamos todos los documentos allí, pero además de ello seleccionamos el empleo al cual nos vamos a postular, vamos a conocer además los resultados de cada fase a través de este aplicativo, vamos a poder reclamar en contra de los resultados de las pruebas, en contra de los resultados de la verificación de requisitos mínimos, exclusivamente a través de este aplicativo. Por lo tanto, nosotros debemos conocer cuál es la funcionalidad de este sitio web, que reiteramos ha sido dispuesto por la Universidad de Antioquia para operar este concurso público de méritos de la Contraloría General de la República. Vamos a ver ahora cuáles son los empleos que están siendo ofertados en este concurso público de méritos. Nosotros encontramos que son en total 3.144 empleos que están siendo ofertados, corresponden a 5 niveles jerárquicos. El nivel asesor con 17 empleos, el nivel ejecutivo con 237 empleos, profesional con 2.586 empleos. Allí se concentra el grueso de este concurso público de méritos. En el nivel técnico encontramos 41 empleos y en el nivel asistencial 263 empleos. Esta es la totalidad de cargos que están siendo ofertados en este proceso de selección. Vamos a ver cuáles son los requisitos de estos empleos. Vamos a comenzar con el nivel asesor. En este nivel encontramos 17 vacantes en total para el asesor grado 1. ¿Qué se exige para postularse a estos empleos de asesor grado 1? Título universitario y título de formación avanzada o de posgrado. Cuando en la convocatoria se habla de título de formación avanzada o de posgrado, puede ser cualquier título de posgrado, especialización, maestría o doctorado. Sumado a esta formación, yo debo acreditar 3 años de experiencia profesional específica o relacionada con el cargo. En un momento vamos a aclarar de qué se trata esta experiencia, pero tenemos claro que yo debo sumar a un título universitario, a un título de posgrado, 3 años de experiencia, que por demás debe ser profesional y adicionalmente relacionada o específica con el cargo. Este empleo de asesor grado 1, que tiene 17 vacantes, tiene una asignación salarial de 13.126.682 pesos. De allí pasaremos al nivel ejecutivo. En el nivel ejecutivo se oferta en total 237 empleos, que corresponden al ejecutivo grado 1, grado 2 y grado 3. Cada uno de estos grados cuenta con distintos requisitos. En el nivel ejecutivo grado 1, encuentro que me exigen título universitario y título de formación avanzada y 3 años de experiencia profesional específica o relacionada con el cargo. Este empleo tiene una asignación salarial de 10.518.916 pesos y cuenta con 37 vacantes en total, distribuidos en diversos departamentos. Ya allí nosotros tenemos que explorar el aplicativo web dispuesto por la Universidad de Antioquia para determinar cuáles son las locaciones geográficas de estos empleos si estoy interesado en participar por este nivel jerárquico. En el Ejecutivo grado 2 me exigen lo mismo de formación académica, pregrado y posgrado, más 4 años de experiencia profesional específica o relacionada para una asignación salarial de 11.355.671 pesos y 183 vacantes. Este es un empleo, digamos que tiene una asignación salarial significativa y que adicionalmente cuenta con una gran cantidad de vacantes en la convocatoria. El Ejecutivo grado 3 exige lo mismo de formación académica, pregrado y posgrado, y ahora 5 años de experiencia profesional específica o relacionada con el cargo para una asignación salarial de 12.219.538 pesos y 17 vacantes ofertadas en este Ejecutivo grado 3. En suma, en este nivel ejecutivo
encontramos que se ofertan 237 empleos. Vamos ahora al grueso de la convocatoria y vamos a hablar del nivel profesional. Allí yo me encuentro con algo muy interesante y es que en el nivel profesional grado 1 solamente me van a exigir título universitario sin experiencia. Encontramos allí 963 vacantes distribuidos en los 32 departamentos del país que contarán con una asignación salarial mensual de 7.057.480 pesos. Resaltamos esto, pues se trata de un cargo del nivel profesional que no exige experiencia y que tiene una asignación salarial bastante atractiva para especialmente los profesionales recién graduados, los profesionales que no tienen experiencia y que pueden acceder al empleo público en, digamos, en unas condiciones de asignación salarial bastante atractivas o atractivas en alguna medida, ya que un salario de 7 millones de pesos no es fácil encontrarlo en un empleo que no exige experiencia y no es fácil encontrarlo ni en el sector público ni en el sector privado. Es un empleo muy interesante. Este profesional grado 1 que, reiteramos, encontramos vacantes de este empleo en todo el territorio nacional. En total son 963 vacantes y simplemente para participar debo acreditar un título universitario. En el grado profesional grado 2 también el requisito mínimo es título universitario, pero allí sí me exigen 3 años de experiencia profesional específica o relacionada con el cargo. Este empleo cuenta con una asignación salarial de 8.385.348 pesos y encontramos que cuenta con 1.064 vacantes también distribuidas en todo el territorio nacional. El empleo profesional grado 3 exige título universitario y título de posgrado más 2 años de experiencia profesional específica relacionada con el cargo. Como este empleo me exige ya título de posgrado, me exige menos experiencia que el grado profesional 2. El profesional 3 tiene una asignación salarial de 9.015.765 pesos y oferta 371 vacantes en total. El profesional grado 4 me exige título profesional, título de posgrado, 3 años de experiencia profesional específico relacionada, un salario de 9.722.917 pesos para 188 vacantes. Allí encontramos entonces el grueso de empleos ofertados en la convocatoria. 2.586 empleos serán ofertados en el nivel profesional y reiteramos que el profesional grado 1 es un empleo que no exige experiencia, que simplemente puedo postularme a partir de un título profesional y tiene una asignación salarial de 7.057.480 pesos, que es una asignación salarial bastante atractiva, y encontramos que se ofertarán en total 963 vacantes de este profesional grado 1. Vamos al cargo de técnico grado 1. Este empleo cuenta con 41 vacantes. Allí se exige título de formación tecnológica o tecnológica especializada y 1 año de experiencia específica o relacionada con el cargo para un salario de 6.439.133 pesos, en total 41 vacantes. Es un nivel que no refleja muchas vacantes en este proceso de selección. El grueso se concentra en el nivel profesional. También encontramos vacantes en el nivel técnico y allí encontramos también empleos que son muy interesantes para personas que cuentan con una formación simplemente en primaria o en bachillerato, como lo vamos a ver a continuación. El asistencial grado 1 simplemente exige la aprobación de la básica primaria y 2 años de experiencia relacionada o general con el cargo. Este empleo tiene una asignación de 2.916.324 pesos, lo cual es equivalente hoy en día a 2 salarios mínimos aproximadamente, y cuenta con 42 vacantes. El asistencial 2 simplemente me exige 2 años de educación básica secundaria y 2 años de experiencia relacionada con el cargo o general para una asignación de 3.230.647 empleos, 647 pesos, y 54 empleos que están siendo ofertados de este asistencial grado 2. Ya el asistencial grado 3, 4 y 5 me van a exigir título de bachiller. El asistencial grado 3 exige precisamente título de bachiller
y un año de experiencia relacionada con el cargo para un salario de 4.266.779 pesos y 68 vacantes ofertadas en este asistencial grado 3. El asistencial grado 4 me exige título de bachiller, 2 años de experiencia relacionada con el cargo y un salario de 4.641.558 pesos para 78 vacantes. El asistencial grado 5, título de bachiller, 5 años de experiencia relacionada, un salario significativo para una persona que cuenta con un título de bachiller, que es de 5.463.649 pesos para 21 vacantes. En total, 263 vacantes para el nivel asistencial. Allí tenemos entonces las 3.144 vacantes que serán ofertadas en este proceso de selección. Reiteramos entonces, 17 vacantes en el nivel asesor, 237 en el nivel ejecutivo, 2.586 en el nivel profesional, 41 vacantes en el nivel técnico y 263 en el nivel asistencial. Es una pregunta que nos hacen reiteradamente. ¿Puedo participar del nivel asistencial y técnico siendo profesional? Es decir, ¿puedo acreditar una técnica o en este caso una tecnología presentando un título profesional? La respuesta es sí, porque allí aplica un principio que podemos denominar el que puede lo más, puede lo menos, y de esta forma, si yo me voy a postular, por ejemplo, a un cargo del nivel asistencial y simplemente tengo el título de bachiller, pero no tengo la certificación de la aprobación de primaria, también puedo acreditar precisamente la aprobación de 2 años de educación básica secundaria, la aprobación de educación básica primaria, simplemente aportando el título de bachiller. Si yo no tengo el título de bachiller porque lo perdí, pero tengo un título profesional, me puedo postular a estos empleos de nivel asistencial acreditando el título profesional y con ello se considerará acreditado suficientemente el título de bachiller que se me exige. Vamos a ver ahora los documentos que se debe aportar durante la fase de inscripciones para esta convocatoria de la Contraloría General de la República. A grandes rasgos, es decir, ¿qué debo aportar yo durante la fase de inscripciones? Yo debo aportar documentos con dos propósitos distintos. El primer propósito es para cumplir con los requisitos mínimos del empleo y en este sentido yo debo aportar una copia de la cédula de ciudadanía, copia de certificaciones de educación formal y copia de certificaciones de experiencia. El otro propósito por el cual yo aporto documentos a este proceso de selección es para obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a dejar allí esta información y vamos a concentrarnos en el primer propósito. Yo debo aportar documentos durante las inscripciones para acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual me estoy postulando. Allí vemos una ficha de empleo, corresponde al empleo asesor grado 1, este es un empleo que acabamos de mencionar, allí tenemos el número de convocatoria y este empleo exige lo siguiente: título universitario en las siguientes disciplinas: administración de empresas, administración pública, administración financiera, ingeniería industrial, ingeniería financiera, ingeniería administrativa, finanzas, gestión empresarial, economía, administración industrial. Y adicionalmente exige formación avanzada, que equivale a un título de posgrado en las áreas relacionadas con las funciones del cargo. Estos son los dos requisitos de formación académica que exige este empleo, sumado a 3 años de experiencia profesional relacionada con el cargo. Esto quiere decir que si yo me postulo a este empleo, debo acreditar lo siguiente: un título profesional de los que mencionan allí, un título de posgrado que sea relacionado con el empleo, con las funciones del empleo, y experiencia por al menos 3 años y que esa experiencia sea profesional y sea relacionada con las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando, con este empleo. Allí tenemos entonces los requisitos mínimos de este empleo y me va a indicar a mí qué documentos debo yo aportar durante las inscripciones para acreditar estos requisitos mínimos.
Reiteramos, un título profesional, un título de posgrado y experiencia. Esos son los tres tipos de certificaciones que yo debo aportar si me quiero postular a este empleo. En el nivel profesional tenemos lo mismo. Este es un profesional grado 1, me exige simplemente un título profesional y no me exige experiencia alguna en este caso. Por lo tanto, si yo me voy a postular a este empleo, en principio no tengo la obligación de aportar experiencia, lo hago si yo quiero obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, pero no implica que sin experiencia voy a ser excluido del proceso de selección. En este caso, para los profesionales grado 1, con acreditar el título profesional basta. En el cargo de tecnólogo, miren que allí me va a permitir una diversidad de titulaciones. Título de formación tecnológica en comunicación social, gestión de la comunicación multimedia, gestión comunicativa y relaciones públicas, entre otras muchas titulaciones de tecnólogo posibles para participar de este cargo específico. Encontramos que hay otros cargos del nivel técnico, porque realmente en el nivel técnico se exige el título mínimo de tecnólogo, que van a exigir o van a permitir otras titulaciones diferentes, porque van a desempeñar funciones diferentes a este cargo. Pero para efectos de esa convocatoria número 007-25, que corresponde al nivel técnico, que se denomina tecnólogo grado 1, me exigen estas titulaciones que vemos allí. Adicionalmente, me exigen un año de experiencia específico relacionada con el cargo. En un momento vamos a ver estas definiciones: qué es la experiencia específica, qué es la experiencia relacionada, qué es la experiencia general, etcétera. Por el momento, quiero que nos fijemos en los requisitos mínimos de los empleos para conocer qué es lo que yo debo acreditar para poder participar y superar la fase de verificación de requisitos mínimos. En este caso, para el nivel técnico, me exigen un título de tecnólogo. ¿Cuál? El que diga en el perfil de empleo. Y adicionalmente, un año de experiencia específica o relacionada con el cargo. Este es el nivel asistencial. Asistencial grado 1 es un cargo denominado auxiliar operativo y encontramos que exige aprobación de educación básica primaria. Allí yo puedo aportar un certificado de la terminación de la primaria o el título de bachiller que ya va a acreditar que efectivamente terminé la primaria, y 2 años de experiencia relacionada con el cargo o experiencia general. Esos son los dos certificados que yo debo aportar si me quiero postular a este empleo de el nivel asistencial. Pero adicionalmente, yo debo buscar no solamente cumplir con los requisitos mínimos del empleo, sino superar estos requisitos, porque yo quiero obtener un puntaje en la prueba de análisis de antecedentes, que es la denominación de esta prueba a efectos de este concurso público de méritos. Y si yo quiero obtener un puntaje adicional en la prueba de análisis de antecedentes, yo debo aportar certificaciones de educación formal que excedan el requisito mínimo del empleo. Por ejemplo, yo me estoy postulando a este cargo de profesional universitario y yo aporto no solamente el título profesional, sino un título de posgrado. Esto me va a generar un puntaje adicional en la prueba de análisis de antecedentes. Adicionalmente, yo puedo aportar certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano, certificaciones de otros estudios o educación informal y certificaciones de experiencia que excedan el requisito mínimo. Entonces, volvemos al cargo del nivel profesional. En este profesional grado 1, si yo no me exige experiencia, pero si yo aporto experiencia, pues me van a, digamos que, a generar o a otorgar un puntaje en esta prueba de valoración de antecedentes, un puntaje que va a ser adicional al requisito mínimo. Es decir, yo acredito el requisito mínimo, pero si acredito más experiencia del requisito mínimo, esto me va a otorgar un puntaje en la prueba de análisis de antecedentes. Entonces, ese es el motivo por el cual yo tengo la necesidad de aportar certificados de formación académica y experiencia en este concurso público de méritos, porque cuando yo aporto certificados que exceden los requisitos mínimos, voy a obtener un puntaje adicional en la prueba de análisis de antecedentes. Vamos a hablar ahora y vamos a brindar claridad
sobre los documentos de formación académica. Luego hablaremos de los documentos de experiencia, pero en principio, en este primer punto, vamos a abordar los documentos de formación académica que se debe aportar en la convocatoria de la Contraloría General de la República y cómo se deben aportar, cómo se debe aportar estos documentos. Primero debemos aclarar que son tres documentos o tres tipologías de formación que yo debo aportar en este concurso público de méritos, que ya las mencionamos previamente. En primer lugar, mencionamos la educación formal. Todo empleo exige un grado mínimo de educación formal, desde aprobación de la básica primaria, desde aprobación del bachillerato, desde la aprobación de una tecnología hasta un título profesional, y algunos cargos exigen título profesional y posgrado. Yo debo aportar un mínimo de educación formal, pero adicionalmente yo puedo, si así lo deseo y si tengo a disposición estos tipos de estudios, puedo aportar certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y certificaciones de otros estudios que en nuestro sistema público educativo se denomina educación informal, pero que en esta convocatoria se denomina otros estudios. Ya vamos a ver a qué hacen referencia estas modalidades de educación. Vamos a hablar primero de la educación formal. La educación formal es, digamos, un sistema que se desarrolla bajo un sistema de grados y que conduce a la obtención de un título. Allí encontramos educación formal en bachillerato, en primaria, técnica profesional, tecnología, títulos profesionales, especialización, maestría y doctorado. También encontramos allí la especialización técnica y la especialización tecnológica. Esto es lo que corresponde a educación formal. Como ya lo mencionamos, todo empleo ofertado exige un mínimo de educación formal. Una persona no se puede postular a los cargos ofertados si al menos no tiene la educación básica primaria finalizada. Ese es el mínimo para el nivel asistencial grado 1, el mínimo. Pero de allí hacia arriba, las personas deben acreditar educación formal, ya sea en bachillerato, educación formal en educación tecnológica, educación formal en una carrera profesional o educación formal en posgrado. Esas son las modalidades de educación que exigen los distintos cargos, como lo acabamos de ver. ¿Cómo acredito la educación formal? Muy fácil, a través de copia del diploma, del acta de grado o de una certificación expedida por la institución de educación superior o de educación en la cual yo acredito los estudios que cursé y el título que me fue otorgado. Los certificados de educación formal deben contener como mínimo la siguiente información: nombre de la institución, el nombre de ustedes junto con su cédula, el título que me fue otorgado, la fecha de grado o determinación de aprobación del estudio y la firma de la autoridad competente. Estos son estándares mínimos de los certificados de educación formal. Vamos a ver ahora la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta es una modalidad de educación que hace parte del servicio público educativo y es una modalidad de educación que forma a las personas en competencias laborales o en competencias académicas. Allí se aceptan los siguientes tipos de certificados: técnico laboral por competencias, conocimientos académicos, CAP o certificado de aptitud profesional o certificado de aptitud ocupacional. Estos son los tipos de certificaciones que se admiten en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Es una modalidad de educación que esencialmente sirve para perfeccionar habilidades, conocimientos laborales, que me prepara a mí para un oficio, para un empleo o para una rama de un segmento de empleos, ¿cierto? Como una rama del conocimiento a través de la cual yo me puedo desempeñar en una serie de empleos. La educación para el trabajo y el desarrollo humano tiene la particularidad de que también es avalada por el Estado a través de las entidades territoriales, a través del Ministerio de Educación, que otorga permisos de funcionamiento para este tipo de instituciones y que otorga a su vez permisos para expedir certificaciones en educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Los certificados en educación para el trabajo y el desarrollo humano deben contener como mínimo lo siguiente: nombre e identificación del aspirante, nombre o razón social de la institución que otorga la formación, nombre y contenido del programa, intensidad horaria, es indispensable, y fechas de realización. Vamos a ver los otros estudios. La convocatoria hace referencia a otros estudios y nosotros podemos asimilar esta definición de otros estudios con educación informal. En Colombia coexisten tres modalidades de educación dentro del servicio público educativo, según la Ley General de Educación. Educación formal, que ya la mencionamos, educación para el trabajo y el desarrollo humano, que es lo que antes se denominaba educación no formal, y la educación informal, que la podemos asimilar, que la podemos, digamos, tener como sinónimo de lo que en esa convocatoria se denomina otros estudios. Dentro de la educación informal encontramos nosotros congresos, seminarios, diplomados, cursos, simposios, entre otros. La educación informal puede ser otorgada, puede ser impartida incluso por instituciones de educación superior. Esto es irrelevante, sigue siendo educación informal. En este ítem solamente se van a tener en cuenta los cursos, los estudios que se hayan realizado dentro de los últimos 10 años, contados desde la fecha de cierre de inscripciones. Es decir, del 14 de febrero del 2015 al 14 de febrero del 2025. En este rango de fechas, precisamente deben haberse tomado los estudios que se pretende acreditar como otros estudios o como educación informal. Reiteramos, la denominación que se le da en este concurso de méritos a esta modalidad de educación son otros estudios, pero si nosotros hacemos un paralelo con los otros regímenes de carrera, se denomina en esos regímenes de carrera educación informal, y lo podemos tener como sinónimo, ya que precisamente la educación informal hace parte del servicio público educativo. Cuando yo aporto constancias o certificados en educación informal o en otros estudios, estos certificados deben contener como mínimo el nombre del aspirante, nombre o razón social de la entidad o institución que las otorga, nombre del evento, fechas de realización, intensidad horaria y firma de quien imparte la formación, firma de la persona competente en esta institución. Vamos a ver ahora los certificados de experiencia. ¿Cuáles son los requisitos para certificar la experiencia en esa convocatoria de la Contraloría General de la República? En un primer lugar, debemos aclarar cuáles son esos tipos de experiencia que se exigen en los distintos empleos. Nosotros, cuando veíamos hace un momento los manuales de funciones, veíamos que los cargos exigen diversas modalidades de experiencia. La experiencia profesional se refiere a la adquirida en el desempeño o ejercicio de una profesión y debe contarse a partir de la terminación y aprobación de todas las materias del programa académico que otorga el título profesional, siempre y cuando se cuente con el título profesional. No se considera experiencia profesional la adquirida antes de obtener el título o en el desempeño de actividades técnicas o tecnológicas. Quiere decir que si ustedes han desempeñado un cargo del nivel técnico siendo profesionales, esto no se considera experiencia profesional. Se considera experiencia profesional aquella que es adquirida con posterioridad a la terminación de materias. Allí se incluyen, por ejemplo, las prácticas profesionales, las judicaturas, que son cursadas para obtener el título como requisito para la obtención del título, siempre y cuando se hayan tomado después de egresar, después de terminar materias de una carrera profesional, y siempre y cuando se cuente con el título. Es decir, la experiencia profesional cuenta en principio una vez yo obtengo el título, pero también cuenta desde que termino materias de una carrera profesional, siempre y cuando aporte un certificado de terminación de materias y siempre y cuando sea experiencia en un cargo profesional. Tiene que ser una materialización de la profesión. El segundo tipo de experiencia es la experiencia específica, que corresponde a la adquirida en el ejercicio de un cargo o actividad de igual naturaleza a la del empleo al que se aspira. Allí básicamente van a estar abarcados
los empleados de la Contraloría General de la República, esencialmente, y otros empleados que trabajen o hayan trabajado para entidades relacionadas con control fiscal o con esas áreas misionales de la Contraloría General, ya que es una experiencia que demanda haber desempeñado empleos de igual naturaleza. Pero no se preocupen, esta convocatoria no implica que solamente pueden participar los mismos empleados de la Contraloría, ya que todos los cargos que exigen experiencia específica exigen también experiencia relacionada o permiten también todos los cargos experiencia relacionada. La experiencia relacionada es esa experiencia en funciones similares a las del empleo al cual me estoy postulando. Y finalmente está la experiencia general, que solamente aplica para empleos del nivel asistencial y es experiencia en cualquier empleo. Allí tenemos los 4 tipos de experiencia que se permiten en esta convocatoria, aclarando que en este proceso de selección no se permite la experiencia docente. Vamos a ver los requisitos de los certificados de experiencia. Allí es donde más cometemos errores en los concursos públicos de méritos. La idea precisamente de este espacio es no cometer errores. ¿Qué deben contener los certificados de experiencia? Nombre e identificación del aspirante. Nombre o razón social de la entidad que expide el certificado de experiencia, empleo o empleos desempeñados, indicando las fechas de inicio y terminación en día, mes y año para cada empleo, funciones de cada uno de los empleos desempeñados y firma y nombre del responsable. Estos son los requisitos de los certificados de experiencia que yo voy a aportar a esta convocatoria de la Contraloría General de la República. Vamos a aclarar algo. Cuando yo aporto un certificado que acredita haberme desempeñado en diversos empleos, este certificado debe informar con claridad las fechas de inicio y terminación de cada empleo y las funciones de cada uno de los empleos. Eso es importante. Hay errores que yo debo evitar. Por ejemplo, el actualmente, que es un error muy común en los concursos públicos de méritos. Y es cuando un certificado dice, por ejemplo, lo siguiente: esa persona que estoy certificando como entidad, como empresa, viene vinculada para esta entidad, estoy poniendo un ejemplo, hace 10 años y actualmente ocupa el empleo de profesional universitario. ¿Qué pasa? Que este tipo de certificaciones simplemente demuestran que la persona desde la fecha de expedición se desempeña como profesional o en el cargo profesional universitario, pero no certifica qué he venido haciendo durante los últimos 10 años, porque genera una confusión desde la certificación. El certificado debería decir lo siguiente: esta persona se encuentra vinculada para esta entidad o empresa durante los últimos 10 años. Desde el día 1 hasta el año 5 se desempeñó, o desde la fecha de inicio hasta el año 5 con fecha tal, se desempeñó en este cargo. A partir del año 5 hasta el año 10 se desempeñó en este otro cargo con estas otras funciones. Es decir, debe separarse la información de cada empleo en los certificados. Certificados de experiencia y de independiente y de experiencia como contratista. Allí encontramos una diferencia con las convocatorias CNSC. ¿Por qué? Porque si la persona ha ejercido su profesión de manera independiente, la experiencia no la puede acreditar la misma persona a través de una declaración, como sucede en las convocatorias CNSC de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Allí cada uno puede acreditar su experiencia a través de un certificado que cada uno suscribe, pero aquí no es así. Aquí yo debo ir a las entidades, a las empresas para las cuales he tenido una vinculación contractual de carácter civil, es decir, para las cuales yo he sido contratista o para las cuales, perdón, he sido trabajador independiente, que eso es muy particular. Es decir, debo ir a las personas naturales o jurídicas para las cuales he prestado mis servicios como independiente, y estas personas naturales o jurídicas me deben expedir una certificación. Esto digamos que eh,
es un poco raro, ¿cierto? Porque si yo trabajo como independiente, a mí se me debería permitir certificar mi propia experiencia en la medida en que yo no necesariamente tengo un vínculo certificable con las personas para las cuales trabajo. Adicionalmente, si yo he trabajado a través de prestación de servicios, también debo ir a esa persona natural o jurídica para la cual yo he estado vinculado por prestación de servicios y que me certifique a mí la fecha de inicio y terminación del contrato, el objeto contractual y las actividades que he desempeñado en el marco de la ejecución de este contrato. Allí tenemos entonces dos modalidades de experiencia. Experiencia independiente, que debe ser certificada por, digamos, la persona jurídica o natural a la cual yo le he prestado mis servicios, y lo mismo con la experiencia derivada de contratos de prestación de servicios en calidad de contratista. Allí yo debo ir a esa persona, entidad o empresa que me ha contratado como prestador de servicios y pedirle que certifique mi experiencia, es decir, que indique la fecha de inicio y terminación del contrato, el objeto y las actividades de ese contrato. Vamos a ver ahora las equivalencias. Ya dijimos cómo se acredita la formación académica, cómo se acredita la experiencia. Vamos a ver las equivalencias que se admiten en este proceso de selección para las personas que no cumplen con los requisitos mínimos del empleo de forma directa. Son experiencias que son equivalencias, perdón, que reitero, solamente se aplican para aquellas personas que no cumplen con el requisito mínimo del empleo de forma directa. Para los niveles asesor, ejecutivo y profesional, se admiten dos equivalencias. El título de formación avanzada o de posgrado equivale a 3 años de experiencia profesional, específica o relacionada y viceversa. Es decir, si yo no tengo un título de posgrado y se me exige, yo puedo acreditar 3 años de experiencia profesional relacionada, adicionales a lo que me exige el requisito mínimo, y de esta forma suplir ese requisito de posgrado que se me exige. También opera en el sentido contrario. Vamos a ver que hay una segunda equivalencia para estos niveles y es el título profesional adicional al requisito mínimo equivale a 3 años de experiencia profesional específico relacionada. Un título adicional, es decir, yo soy abogado y tengo adicionalmente un título de contador, carezco de la experiencia suficiente, pero puedo, a partir de ese título de contador, suplir los 3 años de experiencia de los cuales carezco. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican las equivalencias. En el nivel técnico, para el cargo tecnólogo grado 1, se aplica la equivalencia de 1 año de educación superior que puede reemplazar 2 años de experiencia específica o relacionada. Aclaro algo, el título de tecnólogo no puede suplirse a partir de experiencia. Es decir, allí simplemente me están permitiendo que yo supla la experiencia a partir de años de educación superior. Ya vamos a ver cómo aplica esta equivalencia. Vamos a ver un ejemplo de equivalencias. Un ciudadano tiene la siguiente formación y experiencia. 10 años de experiencia en liderazgo de grupos de trabajo en control fiscal y no cuenta con posgrado. Eso es lo que tiene este ciudadano que se desea postular a este concurso público de méritos, específicamente al cargo de asesor de gestión. Como ya vimos, el nivel asesor exige título profesional y título de posgrado. Estas dos modalidades de educación, 3 años de experiencia específica o relacionada con el cargo de carácter profesional. Allí tenemos entonces las exigencias mínimas de este empleo y de esta persona que cuenta con 10 años de experiencia en liderazgo de grupos de trabajo en control fiscal y no cuenta con posgrado. Vamos a dar por sentado que es una experiencia profesional, que es una experiencia que se dio con posterioridad a la obtención del título. Estas son las funciones del empleo. Yo debo tener en cuenta esas funciones del empleo porque la experiencia pues debe ser relacionada con estas funciones. En este caso, si esa persona ya vimos que no cuenta con un título de posgrado, pero tiene 10 años de experiencia profesional,
y también vamos a dar por sentado de que se trata de experiencia profesional relacionada. Vimos que la persona tiene experiencia en liderazgo en cargos de control fiscal. Puede ser no solamente en la Contraloría General, puede ser en contralorías territoriales o incluso diríamos, este tipo de experiencia se puede generar en ciertos cargos de algunas entidades del Estado distintas a organismos de control. En este caso puede aplicarse la equivalencia 1, que es título de formación avanzado de posgrado y su correspondiente formación académica por 3 años de experiencia profesional específica o relacionada. Quiere decir que esta persona que no cuenta con el posgrado, pero sí con 10 años de experiencia, puede suplir este posgrado con 3 años de experiencia. El resultado es el siguiente. Esta persona acredita 3 años de experiencia como requisito mínimo. Bien, de allí le restarían 7 años. De esos 7 años, 3 años van a suplir el requisito de especialización, título con el que no cuenta, y le va a restar 4 años de experiencia profesional relacionada para la prueba de análisis de antecedentes. Es decir, esta persona suplió un posgrado con 3 años de experiencia profesional relacionada adicional y aún así cuenta con 4 años más que le van a servir para obtener un puntaje en la prueba de análisis de antecedentes. Otros ejemplos. En el nivel profesional grado 2, un concursante no tiene 3 años de experiencia relacionada y para suplir este requisito aporta una especialización. Este es el ejemplo contrario. Ya allí no me hace falta la especialización, sino que me hace falta la experiencia y también se aplica esta equivalencia en este sentido. Es decir, yo no cuento con la experiencia, pero cuento con una especialización y con esa especialización yo suplo 3 años de experiencia profesional relacionada. La consecuencia es que este estudio, esta especialización que me suple la experiencia, ya no me va a generar un puntaje en la prueba de análisis de antecedentes. En el nivel técnico, un concursante no cuenta con un año de experiencia específica o relacionada con el cargo y para suplirla aporta un año de educación superior de una carrera profesional. Yo me postulo a nivel técnico, aporto debidamente el título de tecnólogo. No tengo la experiencia, no tengo un año de experiencia específica o relacionada con el cargo, pero adicional al título de tecnólogo, yo he cursado 4 o 5 años de una carrera profesional, aún no tengo el título, pero cursé ya 4 años de una carrera profesional. Cuando yo acredito al menos un año, pues con eso precisamente voy a suplir ese año de experiencia que me hace falta, ¿cierto? Allí ya tengo entonces esta equivalencia que aplica para el nivel técnico. Vamos a ver ahora uno de los aspectos fundamentales de todo concurso público de méritos y son los instrumentos de selección. Es un momento muy temprano o digamos un momento en el cual nosotros estamos más concentrados en las inscripciones y también nosotros vamos a comenzar a perfilar la preparación en las pruebas escritas o la preparación de las pruebas escritas. Pero de las pruebas yo quiero que nosotros tengamos en cuenta que hay una prueba que se me califica a mí a partir de los certificados de formación académica y experiencia, que es la prueba de análisis de antecedentes. Vamos a ver las 3 pruebas que se aplicarán. En un primer lugar, se aplica una prueba de competencias funcionales que tiene 2 componentes, competencias funcionales básicas y competencias funcionales específicas. Esta es la prueba más importante de este proceso de selección, porque tiene un peso porcentual alto del 60% y yo debo obtener un puntaje mínimo para poder continuar en el concurso, dado su carácter eliminatorio. Este puntaje depende del nivel al cual yo me esté postulando. Si es asesor, debo obtener 70 de 100 puntos. Si es ejecutivo, 61 de 100 puntos. Si es profesional, técnico y asistencial, 60 de 100 puntos. Se aplicará también una prueba de competencias comportamentales clasificatoria que tiene un peso porcentual del 20%. No tiene un puntaje aprobatorio. Esta prueba es clasificatoria. Y adicionalmente,
se aplicará una prueba de análisis de antecedentes que tiene un peso porcentual del 20% y que es simplemente clasificatoria. Allí tenemos las 3 pruebas que se aplicarán en este concurso público de méritos para la Contraloría General de la República. Reiteramos, 2 pruebas escritas que se aplican ambas en una misma fecha, un día domingo muy probablemente, y una prueba no escrita de análisis de antecedentes que tiene un peso porcentual del 20%. Ojo, advertencia, desde ya, desde que se cierran las inscripciones, nosotros tenemos la obligación de comenzar en la preparación para las pruebas escritas, que están muy lejos, es cierto, están previstas para octubre de este año 2025, pero es un periodo muy apropiado para preparar ampliamente los conocimientos funcionales básicos y las competencias que me serán evaluados en las pruebas escritas. Los invitamos a estar muy atentos de nuestro próximo seminario de preparación para las pruebas escritas, seminario gratuito abierto, para las pruebas escritas de la convocatoria de Contraloría General de la República y de cómo preparar las pruebas una vez se cierran las inscripciones. Estas son entonces las 3 pruebas que se aplicarán. Vamos a concentrarnos en la prueba de análisis de antecedentes. Es la prueba que nos interesa, digamos, o en la cual nos interesa profundizar el día de hoy. ¿Por qué? Porque en esta prueba nosotros concursamos a partir de los documentos que aportamos durante la fase de inscripciones. En esta prueba se asigna una puntuación a la educación formal adicional, a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, a los otros estudios o educación informal y a la experiencia adicional. Esto es lo que me genera puntaje, estos 4 ítems. ¿Cómo se puntúan estos elementos? El puntaje a obtener se ponderará así. En la formación académica, digamos que la prueba tiene un peso porcentual del 20% y de ese puntaje que yo voy a obtener, que se califica entre 0 y 100 puntos, el 40% corresponde a formación académica y el 60% a experiencia. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se califica esta prueba, porque yo debo procurar obtener un puntaje significativo en la misma. La educación se califica de la siguiente forma en los niveles asesor ejecutivo y profesional. A mí me van a otorgar un puntaje por cada postdoctorado, por cada doctorado, por cada maestría, por cada especialización profesional o por cada profesión adicional. Es decir, si yo aporto alguno de estos títulos que sea adicional al requisito mínimo, es decir, si a mí me exigen una especialización, para yo obtener un puntaje en la prueba de análisis de antecedentes, debo aportar 2 especializaciones, porque ya me exigen una. Y estas especializaciones deben ser relacionadas con las funciones y el propósito del empleo al cual yo me estoy postulando. Entonces, si yo me postulo a un cargo del nivel profesional y aporto una maestría adicional al requisito mínimo, me dan 20 puntos. Si aporto una profesión adicional, me dan 10 puntos. Si aporto una especialización adicional, me dan 15 puntos. Y allí tenemos otros valores. Vamos a ver la educación formal en los niveles técnico y asistencial. Allí en la educación formal me van a puntuar para el nivel técnico los títulos profesionales. En el nivel asistencial no me genera puntaje. Me genera puntaje adicionalmente, ya en los niveles técnico y asistencial, los títulos tecnológicos de especialización tecnológica, de técnica profesional, especialización técnica profesional, y el título de bachiller genera un puntaje en el nivel asistencial de 15 puntos. Miren que allí diversos títulos me otorgan diverso puntaje. Por ejemplo, si yo me estoy postulando al nivel técnico y aporto un título tecnológico adicional, es decir, tengo 2 tecnologías, me van a dar 25 puntos por la segunda tecnología. Si aporto una especialización tecnológica, que es un título de posgrado en tecnología, me van a dar 20 puntos. Esta es, digamos que la información que reposa en el anexo técnico de la convocatoria. Nosotros simplemente la tomamos de allí y la presentamos para ustedes. Ya vamos a ver cómo se pone en marcha esta prueba de análisis de antecedentes. ¿Cómo se califica la educación para el trabajo y el desarrollo humano? Allí se sumarán las horas de los cursos o certificaciones que yo he tomado
y me otorgará un puntaje determinado. Si es entre 160 y 300 horas, me otorgará 5 puntos, entre 301 y 440 horas, 10 puntos, 441 horas o más, me otorgarán 15 puntos. Otros estudios. Allí se suman las horas de los otros estudios, entre 8 y 23 horas, 3 puntos, entre 24 y 39, 6 puntos, entre 40 y 55, 9, entre 56 y 71, 12, 72 horas o más, 15 puntos. Estos estudios deben ser relacionados con el empleo, diplomados, congresos, cursos, seminarios que acrediten este mínimo de formación de 8 horas y sumando esas horas de los cursos que yo he tomado en educación informal o en otros estudios, pues me va a otorgar a mí el puntaje que vemos en esta tabla. Finalmente, la experiencia. En experiencia a mí me va a dar 12 puntos, perdón, por cada año de experiencia que sea adicional al requisito mínimo y proporcionalmente por fracción de año entendido como mes cumplido, entendiendo que un punto por cada mes de fracción de año. La experiencia general no se puntúa, debe ser experiencia específica o relacionada con el empleo. Solamente se puntúa la experiencia general en el asistencial grado 1, en los niveles asesor, ejecutivo, profesional, técnico y asistencial grado 2, 3, 4 y 5, para poder que yo obtenga un puntaje por experiencia, debo acreditar experiencia específica o relacionada adicional al requisito mínimo. Y por cada año adicional me van a dar 12 puntos. Vamos a ver ahora entonces un ejemplo de análisis de antecedentes para que aterricemos o no cómo se aplica esta prueba. ¿Por qué es importante conocer esta información? Porque yo participo de la prueba de análisis de antecedentes a partir de los documentos que aporto solamente durante la fase de inscripciones. Yo debo procurar obtener un buen puntaje en esta prueba. Entonces vamos a ver este cargo de profesional universitario, grado 2, tiene una asignación salarial de más de 8 millones de pesos. Allí vemos las funciones. Es un empleo que se ubica en la agrupación gestión del riesgo, seguridad y continuidad del negocio. Tiene funciones relacionadas con sistemas integrados de gestión, con seguridad y salud en el trabajo. Los requisitos mínimos son título universitario en administración de empresas, administración pública, administración financiera, ingeniería industrial, ingeniería financiera, ingeniería administrativa, finanzas, gestión empresarial, economía o administración industrial. No exige posgrado y exige 3 años de experiencia profesional específica o relacionada con el cargo. Vamos a ver esta persona, este caso hipotético que se postula a este empleo. Vamos a ver cuánto obtendría en la prueba de valoración de antecedentes. Primero, descartamos que cumple con el requisito mínimo de educación, porque miren, allí me exigen o me permiten el título de administración de empresas. Esta persona acredita el título de administración de empresas graduado el 13 de diciembre de 1996. A partir de este momento se contará la experiencia profesional. Hago una aclaración. Los documentos que ustedes aporten a este concurso de méritos deben ser en formato PDF con un máximo de peso de 2 megabytes. Digamos que esto es algo que ustedes deben resolver a la hora de cargar la documentación. Este es entonces el título que se aporta para concursar, para participar de este cargo que acabamos de ver. Vamos a ver cuánto obtendría la persona en la prueba de análisis de antecedentes. Pero esta persona también aporta un título de especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ese es un título que es relacionado con las funciones del empleo. Vamos a ver que esta persona se desempeñó entre el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de abril del 2024 como profesional del talento humano con una serie de funciones relacionadas con sistemas integrados de gestión, que implica que las funciones son relacionadas con el empleo al cual esta persona se está postulando. También aporta este curso de otros estudios en administración de recursos humanos, ya vamos a ver si es relacionado o no,
y un curso de fundamentos básicos para la elaboración de nómina y prestaciones sociales. Vamos a valorar la experiencia profesional específica o relacionada. ¿Cuándo nosotros podemos decir que la experiencia es específica o relacionada? Cuando al menos una función desempeñada es coincidente con una función específica del empleo, se considera experiencia profesional específica o relacionada. Entonces, allí vamos a resaltar una función: investigar y proponer y aplicar permanentemente las mejoras prácticas y nuevas soluciones en el sistema de gestión de seguridad. Y cuando vamos a ver las funciones de esta persona, podemos resaltar una de ellas: garantizar el cumplimiento de la normatividad legal en materia de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, asegurando la actualización de los requerimientos legales. Una función que desempeñó esta persona previamente coincide con al menos una función específica del empleo. Cuando hablo de función específica, ¿qué quiere decir? Hay empleos que tienen funciones que son generales o genéricas, por ejemplo, las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato. Vemos que allí no puede ser una función coincidente, debe ser una función específica del empleo, como la que resaltamos allí. En la medida en que hay una función o al menos una función que es similar al empleo al cual yo me estoy postulando, podemos hablar de que se trata de experiencia profesional relacionada en este caso. Verificación de requisitos mínimos. Vimos entonces cuáles son los certificados de esta persona y cuáles son los requisitos del cargo. Cumple con el título profesional, cumple, listo. De allí ya sabemos que supera este requisito mínimo y que adicionalmente se le exige 3 años de experiencia profesional específica o relacionada con el cargo. Esta persona acredita 12 años de experiencia, 12 años y 4 meses de experiencia que consideramos relacionada. Por ello, cumple con el requisito mínimo de experiencia y restan 9 años que le van a servir para la prueba de análisis de antecedentes, que vamos a ver cómo se calificaría. El título de administración de empresas no genera ningún puntaje, 0. El título de especialista en seguridad y salud en el trabajo, que es relacionado, otorga 15 puntos. El curso de administración de recursos humanos lo consideramos relacionado, es un curso de 40 horas de formación y que cuando lo llevamos a la tabla que veíamos hace un momento, de 40 horas, me va a otorgar 9 puntos. También esta persona aporta un curso de fundamentos básicos para la elaboración de nómina y prestaciones sociales que no consideramos relacionado y por lo tanto no otorga ningún puntaje para este empleo específico. Vamos a calificar ahora la experiencia. 3 años de experiencia no generan ningún puntaje porque es el requisito mínimo, pero a esa persona le restan 9 años y 4 meses de experiencia profesional relacionada. Esos 9 años y 4 meses equivalen a 112 puntos de experiencia. ¿Cómo se califica estos puntos que acabamos de ver? Encontramos entonces que en educación esta persona obtendría 24 puntos de 100. ¿Por qué? En educación formal acreditó una especialización adicional que le dan 15 puntos. También acreditó un curso específicamente de que le da 9 puntos. Otro de los cursos aportados no es relacionado, no otorga puntaje, pero obtiene 9 puntos por otros estudios. Y no aportó ningún certificado de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 0 puntos. Esto es lo más común, que las personas en el nivel profesional no acrediten educación para el trabajo y el desarrollo humano. Son estudios de mínimo 150 horas de duración y que por lo general cuentan con 600 horas de duración. Más o menos ese es el promedio de la intensidad horaria de un estudio de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y por lo tanto, no es común ver esta modalidad de educación en el nivel profesional. Por experiencia, la experiencia se califica entre 0 y 100 puntos. Vimos que obtuvo un puntaje superior, pero esta experiencia solamente va a llegar hasta 100 puntos y por lo tanto esta persona obtiene 100 puntos de 100. ¿Cómo se suman estos puntajes? De acuerdo a la ponderación que me sugiere el anexo técnico de la convocatoria. La educación tiene un peso porcentual de 40 en esta prueba de análisis de antecedentes y como obtuve un puntaje de 24, me va a
otorgar ya un puntaje ponderado de 9.6. La experiencia tiene un peso porcentual del 60%. Como obtuve 100 puntos, me va a otorgar un puntaje ponderado de 60. Y en este sentido, yo voy a obtener, si me postulo a este cargo, o la persona que se postule a este cargo a partir de sus certificados, 69.6 puntos de 100 posibles. Y esta es la forma en que se califica, en que se valora la prueba de análisis de antecedentes en esa convocatoria de la Contraloría General de la República. Miren que yo debo procurar no solamente cumplir con los requisitos mínimos del empleo, sino adicionalmente superar estos requisitos, porque el 20% del concurso es la prueba de análisis de antecedentes, en la cual me van a mí a bonificar, a premiar, a puntuar lo que exceda los requisitos mínimos del empleo en formación académica y experiencia. Muy bien, hasta allí tenemos entonces nosotros esta información que nos interesaba compartir con ustedes el día de hoy en este seminario de preparación para las inscripciones de la Contraloría General de la República. Recuerden que las inscripciones se realizarán entre el 10 y el 14 de febrero del 2025. Es un momento muy importante de todo proceso de selección, ya que con posterioridad yo no puedo aportar nuevos documentos o enmendar los que yo aporté, y adicionalmente yo debo seleccionar muy bien el empleo al cual me estoy postulando, porque yo debo procurar no solamente cumplir a ras con los requisitos mínimos del empleo, sino también exceder esos requisitos, ya que debo procurar obtener algún puntaje en la prueba de análisis de antecedentes. Este puntaje es un buen puntaje, es decir, si la persona obtiene hipotéticamente este puntaje de 69.6 sobre 100, es un buen desempeño en la prueba de análisis de antecedentes. Yo debo procurar de alguna manera exceder los requisitos mínimos del empleo para generar de esta manera cierto puntaje en esta prueba. Allí tenemos entonces este seminario virtual de preparación para las inscripciones de la Contraloría General de la República. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Estaremos dispuestas a resolverlas en un momento. Y adicionalmente, si están viendo esta conferencia en diferido, esperamos sus comentarios en la sección de comentarios de este video. Agradecemos su participación, su asistencia el día de hoy a este espacio de formación y los esperamos en los próximos días en nuevos seminarios de preparación, nuevos espacios de preparación para las pruebas escritas. Recuerden que es muy importante comenzar con la preparación de las pruebas escritas desde el mismo momento de las inscripciones. Yo para este punto ya sé cuáles son los posibles conocimientos que me van a evaluar el día de las pruebas, por lo tanto debo comenzar con ese proceso de preparación una vez se cierran las inscripciones el 14 de febrero. Muy bien, reiteramos nuestro agradecimiento por participar de este espacio de formación y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.